Regresamos con más informaciones. José Antonio Kast ya se encuentra en Bruselas, donde participó en un foro organizado por grupos de derecha radical en el Parlamento Europeo. En su discurso criticó al feminismo y al ambientalismo. Habló de una batalla cultural. De todo esto nos va a contar el Guillermo San Martín. Guillermo, buenas noches. Hola Patricia, Daniel, ¿cómo está? Muy buenas noches. Madrugada de miércoles ya acá en Bruselas, Bélgica, tal como usted lo decía, país hasta el que llegó el presidente electo José Antonio Kast en medio de su visita a Europa. Fue una intensa agenda de actividades la que cumplió el mandatario electo acá en Bélgica, en particular en el edificio que se encuentra a paso de donde estamos haciendo el despacho a esta hora. Nos referimos al Parlamento Europeo, donde sostuvo encuentro con varios líderes, especialmente del Partido Conservador, también de los patriotas de acá de la Unión Europea, pero al mismo tiempo fue parte de un foro sobre libertad de expresión que, como ustedes ya lo anticipaban, donde hizo referencia y hizo duras críticas respecto a lo que él calificó como los ismos, haciendo alusión preferentemente a lo que significaba un feminismo extremo, un ambientalismo extremo que a juicio del presidente electo ha estancado el desarrollo de distintas iniciativas en nuestro país. De hecho, una vez finalizada esta exposición en medio de este foro, le consultamos a qué hacía alusión el presidente electo y esto fue lo que nos respondió. El cuidado por la naturaleza o la flora y la fauna no puede impedir que se construya un hospital para enfrentar el cáncer. Es el sentido común. Cuando nosotros hablamos de un feminismo extremo, decimos ¿por qué ponernos en conflicto hombres y mujeres si somos iguales en dignidad? Cuando hablamos de animalismo extremo, decimos respetamos, cuidamos a los animales, pero de nuevo, la persona está primero que el ambiente, que los animales y que las diferencias que podamos tener. Guillermo, llamó la atención el discurso especialmente porque marca un contraste con lo que escuchamos del presidente electo durante la campaña, ¿no? Donde evitó entrar en temas de lo que se suele llamar la batalla cultural. Ahora, en cambio, habló de una batalla cultural y, como decíamos, también habló, por ejemplo, sobre el feminismo extremo, entre otros puntos. ¿Hubo alguna explicación un poco del cambio? ¿Tiene que ver tal vez con un distinto público también? Porque está hablando con grupos de la derecha más radical europea allá en Europa. Exactamente, yo creo que está relacionado principalmente con esto último que tú señalas, Daniel, puesto de que él se encontraba junto a representantes de la derecha más radical de acá de la Unión Europea, con conservadores, con patriotas que comparten muchos de estos juicios, y eso también lo motivó a levantar estas ideas en medio de lo que fue este foro, y que termina también señalando de que él ha insistido en que han sido este tipo de ideologías las que han estancado el desarrollo económico y también de distintas iniciativas en distintos ámbitos en nuestro país. Pero no fue lo único a lo que hizo referencia también el presidente electo. Le consultamos sobre toda esta controversia que se ha generado especialmente entre representantes de la actual oposición sobre la postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Él ha insistido en más de una oportunidad en que no se va a pronunciar a este respecto hasta que no asuma el próximo 11 de marzo. Sin embargo, hubo algunas críticas que surgieron desde La Moneda en particular, cuestionando de que no exista una postura definitiva por parte del mandatario electo, y de alguna forma, si bien escabulló el hecho de no pronunciarse, sí respondió a lo que son estas críticas que han surgido por parte de algunos representantes del gobierno. Pasemos a revisar también qué señaló sobre esta postulación de Michelle Bachelet a la ONU. Siempre llevar a Chile a cualquier organismo es importante y relevante. El tema es la oportunidad. ¿Qué es lo que hoy día más necesita Chile? Que el gobierno actúe, que trabaje. Hoy día los chilenos están demandando lo que el mismo presidente señaló, que iba a trabajar incansablemente hasta el último día para enfrentar las emergencias en nuestra nación. Puedo señalar ciertas cosas como las que acabo de plantear, pero el planteamiento oficial del próximo gobierno ocurrirá después del 11 de marzo. Y hay más. Apareció también una persona de Ecuador. Por lo tanto, si nosotros queremos ver cómo potenciamos nuestra nación, bueno, preocupémonos de la unidad. Así como yo hablo de la unidad nacional, el presidente de la República también tiene que preocupar la unidad internacional. Bueno, señalar que la agenda de actividades del presidente electo continúa. Mañana acá en Europa se va a reunir con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en Budapest, y posteriormente ya la jornada del jueves, en una visita express que va a realizar a Roma, se va a reunir con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, donde sin lugar a dudas los temas centrales de la discusión van a estar dados por lo que son la migración irregular y obviamente la seguridad interior, en medio de una intensa agenda de actividades que ya está desarrollando acá en Europa el presidente electo
electo José Antonio Kast. Patricia, Daniel. Así es, vamos a seguir atentos a esa gira. Muchas gracias, Guillermo, por este reporte. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hoy se concretó una de las bilaterales más esperadas entre ministros entrantes y salientes, la de Vivienda. Esto por las duras críticas que ha hecho el próximo ministro Iván Poduje al actual secretario de Estado Carlos Montes. Tras la reunión, ambos plantearon desacuerdos respecto al avance que han tenido los trabajos de reconstrucción en Viña del Mar después de los incendios. Lo importante es hacer un traspaso de información y que podamos nosotros partir el mismo 11 de marzo ya avanzando con las tareas pendientes y tomar la posta, digamos. ¿Usted sigue sosteniendo que no hay un 45% de reducción? No lo sostengo yo, lo sostengo los datos. En medio de un tenso clima previo y un áspero cruce de declaraciones, la primera reunión bilateral entre el actual y el futuro ministro de Vivienda dio el puntapié inicial al proceso de traspaso de la cartera para el próximo 11 de marzo. Ha sido un traspaso de información muy ordenado, muy completo, y lo que importa acá fue, yo diría, el traspaso de los grandes desafíos, de los programas que están en marcha. Quisiéramos que el próximo gobierno lo hiciera mejor incluso que nosotros. Y esto ha marcado todo el espíritu de la conversación. Nosotros le hemos entregado información, pero también reflexiones sobre cosas complejas. Un encuentro sin hostilidades que se extendió por más de 2 horas y que estuvo enfocado en transparentar las políticas de reconstrucción ejecutadas por el gobierno en las zonas afectadas por los incendios forestales en el Centro Sur y Viña del Mar. Esta última es la que ha generado una serie de controversias debido a un desacuerdo en las cifras de avances en la zona de la Quinta Región. No hay un 45% de avance, nosotros tenemos 4.000 viviendas destruidas. Más de 1.000 familias declaradas inhábiles. Desde que asumió como futuro jefe de la cartera, Iván Poduje ha sostenido que la reconstrucción en Viña del Mar solo llevaría un 10% de avance, considerando el total de 4.609 viviendas destruidas, una cifra que se aleja de las estadísticas entregadas por el ministerio, que considera un 45% de avance para las viviendas catalogadas como hábiles, dejando fuera residentes de tomas o quienes tengan más de una propiedad habitacional. No hay una restricción normativa. Una persona que toda su vida ahorró y tenía 2 casas, se quemaron las 2 casas. Lo que corresponde es reponer las 2 casas. En el caso de las familias que están en campamentos, claro, nosotros lo que tenemos que hacer es resolver en esas familias el título de dominio. Para efectos nuestros son hábiles y tenemos que buscar una solución a esas familias. No es lo mismo una persona que está viviendo una situación social y que requiere construir vivienda por una situación social que aquel que tiene una pérdida patrimonial. Son cosas distintas. Todo esto es normativo, no es verdad que no sea normativo. Esto es el decreto supremo 332. Según las cifras entregadas por el Ministerio de Vivienda, de las 4.609 viviendas afectadas, 2.759 fueron clasificadas como hábiles. De estas, se han asignado 2.716 subsidios, de los cuales el 45% ya cuenta con una solución. 781 proyectos se encuentran en desarrollo y 452 viviendas ya han sido terminadas. No es que no se haga nada en alguna. Cuando se dice en desarrollo, tenemos una parte de las viviendas ya ingresada a calificación del Servio. ¿Qué significa? Que ya hay proyectos. Tenemos un avance que es más que solo el 10%, aunque es verdad lo que él dice, que el 10% respecto al cual era el estimado total. Bueno, pero lo que está hoy día avanzándose en la región está sobre el 45%. Nosotros vamos a reconstruir todas las viviendas que se quemaron, que son del orden de 4.600. Para nosotros no hay viviendas inhábiles. Ese es un compromiso que tomó el presidente Kast y que nosotros tomamos con las familias. Compromiso que mantendrá bajo supervisión el trabajo del futuro ministro de Vivienda. Por ahora se espera una próxima reunión entre Montes y Poduje para ajustar detalles del proceso de transición que finalizará el 11 de marzo.